Mis hermanos, la Biblia, la palabra del Señor, nos da ciertos datos acerca de los tiempos. Y cuando observamos este tiempo, estos años, nos podemos con claridad dar cuenta que nuestro Dios no tarda en regresar, que Jesús no tarda en venir, no tarda en venir. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nunca el Evangelio ha sido tan predicado en el mundo como ahora. A través de internet y las redes sociales, el Evangelio está siendo esparcido en todos los lugares del mundo, aún en los más remotos. Las personas tienen opción, o la palabra o no. Nadie dice, pastor, pero hay gente que nunca ha escuchado la palabra. Bueno, escúcheme. Digamos que usted vive en Filipinas. Y en Filipinas, supongamos que no hay iglesia. No hay una iglesia en Filipinas, supongamos. Pero en Filipinas hay otras religiones también. Hay otras sectas allí, pero no hay evangelio. Pero en Filipinas está la opción, ¿no?, de en las redes sociales leer versículos, ver predicaciones, pero a usted no le interesa eso. No le interesa. El evangelio llega, pero a usted no le interesa. Y hermanos, tenemos que estar seguros de algo. Seguros. Bien, a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, si con sinceridad busca a Dios, tengan la seguridad que Dios se le va a revelar, que Dios se le va a mostrar. Cuando con sinceridad se busca a Dios, con sinceridad, hago énfasis en esa palabra, sinceridad. Pero cuando las personas buscan una religión o una secta que endulce sus oídos, que les haga seguir viviendo la vida que llevan sin ningún problema, ¿no?, y dicen, bueno, yo sigo esta religión, mis hermanos, ¿no?, cuando llegue el día final, nadie en este mundo, en el mundo actual, tendrá opción de decir, yo no tuve la oportunidad de escuchar el Evangelio, porque el Evangelio está al alcance de todos en el mundo el día de hoy. Así es, al alcance de todos. La palabra de Dios, la Biblia, sigue siendo el libro más vendido en todo el mundo, aunque ya no tanto, ¿no?, pero sigue siéndolo. Y, hermanos, el punto central de la historia de la humanidad debe decirnos qué es, para qué viene el hombre a este mundo, por qué nacemos, de dónde venimos, por qué existimos, qué será, qué habrá más allá de la muerte, para qué. ¿Soy producto de la evolución? ¿Vengo en realidad de una célula que salió por ahí, después se convirtió en sapo, después en pez, después en mono, después en gorila, y así viene a mí? ¿Soy producto de eso? ¿O soy producto de alguien que dijo, voy a ser el hombre? Y el hombre fue creado inteligente, no con taparrabo ni esas cosas, ¿no? El hombre fue creado a la imagen de Dios. Entonces, en este mundo todos tenemos la libertad para pensar así. ¿De dónde venimos? Cuando escuchamos la palabra, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, Dios tocó nuestro corazón. Dios tocó mi alma, su alma. Usted supo que necesitaba un Salvador. Usted supo que necesitaba a Cristo. Usted supo que el Hijo de Dios vino a este mundo y su muerte allí no simplemente es fue lindo, porque en la película me gustó, la película de Jesús, lloré cuando lo crucificaban y cuando lo insultaban. No
no es una linda película. La muerte de Cristo en la cruz es, hermanos míos, el hecho histórico más importante ocurrido en este mundo. Lo que más, hermanos míos, sobresale en la historia de la humanidad es la muerte de Cristo en la cruz. Él partió la historia antes y después de Cristo. Sigue siendo el hecho más portentoso en la humanidad, porque el Hijo de Dios, el Santo, el Puro, vino a este mundo, se enlodó en este mundo, caminó en este mundo, el Hijo de Dios y el hombre, su creación. Nosotros lo matamos en esa cruz, pero así estaba dicho, así estaba profetizado. El justo muere por los injustos, y todo aquel que acepta lo que Cristo hizo en la cruz, que cree lo que Cristo hizo en la cruz, que se arrepiente de sus pecados, pasa a ser un hijo de Dios. Eso enseña su palabra. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, somos limpiados, lavados para siempre, para siempre. Dice su palabra que nuestros pecados fueron echados al fondo del mar, al fondo del mar. Y eso, todos aquellos que creen eso, forman parte de su iglesia, de su iglesia. Ahora ya no viven para el mundo o para sí mismos, viven para el Señor, para Jesús. Así debe ser. Pero hermanos, si hemos recibido la salvación de Cristo, no podemos quedarnos allí, porque el primer gran mandamiento para la iglesia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, la iglesia debe seguir haciéndolo, debe seguir haciéndolo. Más aún, fíjense, en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso archiconocido por nosotros. Segunda a los Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. O sea, el creyente no pasa ahora, deja su vida atrás, la vida llena de pecado. Ahora es una nueva criatura en Cristo. Y todo cristiano sabe, yo no digo de la fecha, muchos que no se acuerdan, no me acuerdo del día que me convertí a Cristo, no me acuerdo de la fecha. Algunos sí se acuerdan, otros no. Pero sí deben acordarse de cuál era su vida pasada y cuál es su nueva vida ahora. De qué lo libertó Cristo. Deben seguir eso. Pero hermanos, la iglesia hasta hace algunos años era el principal propósito, predicar el evangelio. Se llamaban campañas, se hacían campañas. Hoy mis hermanos, ¿no?, con todo eso que está habiendo en nuestro país, ese levantamiento de la homosexualidad, gay, lesbiana, bueno, todo ese movimiento, hermanos, está aupado por disque pastores o cristianos evangélicos que dicen, manifiestan que no hay que predicarles porque es falta de amor. Es falta de amor decirles eso. ¿Por qué, hermanos? Porque ante un pecador, voy a hablar de un pecado en sí, un pecado. Se le dice a un homosexual o una lesbiana: si tú sigues en esa vida, vas a terminar en el infierno. ¿Sabe lo que dicen? Me estás ofendiendo, me estás juzgando. Tú no me amas, tú hablas con odio. No es un homófobo. Así dicen. No, sí, hermanos, no se les puede decir nada porque es odio. Y algunos disque evangélicos dicen lo mismo. Pobrecitos. Es cierto que Dios es amor, es cierto, pero escúchame, ese Dios de amor es el mismo que destruyó Sodoma y Gomorra. Es el mismo.
Es el mismo. Ese Dios de amor destruyó Sodoma y Gomorra. Sí. Es el mismo que salvó a 8, Noé y su familia, y el resto de la humanidad fue exterminado. Ese Dios de amor, nuestro Dios, es el mismo. Es el mismo. Dios no ha cambiado. Y escúcheme, todo aquel que hoy escucha el Evangelio y rechaza al Hijo de Dios será destruido igual como en Sodoma o en el diluvio. El mensaje sigue siendo el mismo, hermano. Pero hay tantos y tantos farsantes, perdonen la palabra, que se han inmiscuido o han introducido dentro de la iglesia cristiana evangélica. Dentro de la iglesia cristiana evangélica. Y a través de quienes, hermanos, hay cantantes, disque cristianos, adoradores, disque cristianos, que promueven todas estas cosas de que no hay que juzgarlos. Y no es así. La palabra de Dios debe ser expuesta tal como el Señor la manda. No hay concesiones contra el pecado, o con el pecado, mejor dicho. Quien les está hablando es un hombre que ha sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo, y estoy expuesto a caer en pecado. Dios tenga misericordia de mí de que eso pase. Pero escúcheme, Cristo me ha cambiado, me ha liberado, me ha limpiado. No que me arrepentí de mis pecados, me lavó para siempre, Pero el decirle a una persona, y hasta lo bautizan, viene esa persona, viene al culto, escucha un mensaje bonito que lo alienta, que le habla de Jesús, que Jesús lo ama, y esa persona llora porque Jesús lo ama. Dice, lindo mensaje, y lo bautizan. Pero pregúntale si se arrepintió de sus pecados. No se arrepienten. Y hermanos, hay miles hoy en las iglesias cristianas llamadas evangélicas, así, miles, lesbianas y homosexuales, ¿no? Y eso, hermanos míos, es un, entre comillas, triunfo de Satanás. ¿Qué pasa con las iglesias hoy? Cuando una persona, cualquiera, va donde un médico y el médico dice, doctor, tengo una tosecita que ya tiene varios meses, y esa tos no se me cura, ¿qué, doctor? Entonces el médico manda a hacer exámenes o examinarla, manda a hacer otros exámenes y le dice, señora, hay que internarla y hay que explorar, hay que operar. Usted tiene cáncer y hay que sacarle un pulmón. Pero no, ¿cómo va a decir eso? Y van donde otro médico, una segunda opinión, y si el médico van a otra tercera opinión, hasta que llega donde un médico y le dice, no le haga caso. Sí, porque ese doctor de allá me dijo que tenía esto, que había que sacarme. No se preocupe, aquí le mando unas cosas, venga usted cada mes y lo voy controlando. ¿Qué resulta, hermanos? Así es el hombre hoy. El hombre hoy no acude a una iglesia donde le dicen que tiene que arrepentirse de sus pecados. No, va donde una iglesia donde le dicen que puede vivir con sus pecados sin arrepentimiento, pero que le encanta el nombre de Jesús, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Pero hermanos míos, terminarán en el infierno. Sí. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. Miren, en la iglesia de Corintio había veamos aquí. Segunda carta a los Corintios, hermano. Voy a leer del capítulo, primera carta a los Corintios, ¿qué estoy haciendo? Primera carta a los Corintios,
del capítulo 6. Corintio, la iglesia en Corinto, ustedes saben, era una iglesia de clase media alta. Y hay en algunos, dicen su mayoría griegos, otros eran romanos y algunos judíos. Algunos judíos. O sea, y en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, leo desde el verso 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, cuidado, no se equivoquen, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense, es claro, hermano, no hay cómo perderse aquí. La palabra de Dios es clara, es clara. Y dice: no erréis. Porque este movimiento que estamos viendo no es nuevo, mis hermanos, no es nuevo. Algunos se hacen llamar cristianos progresistas, porque dicen: ay, la iglesia ha adelantado, no es la misma de antes. No, hermanos, y son representantes de Satanás metidos en la iglesia. Pero Pablo es claro, ¿no? Y hermanos, hablando del pecado que estamos hablando en esta mañana, dice: ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Si saben que ya hay Biblias, ¿no?, promovidas por los homosexuales, que sacan este versículo o lo tergiversan. Por eso hago el énfasis: cuando vayan a comprar Biblia, miren qué Biblia compran, porque estas nuevas que están apareciendo ahora no son, hermanos míos, del original que fue escrita, sino son interpretaciones oportunistas e interesadas que hacen Biblia y quitan aquí. No dice si la palabra aquí homosexual o lo que se dice con valor es distinta. Le ponen, pero hermanos míos, no, todo eso es de Satanás. Todo eso. Dice: no erréis, ni los afeminados. Por eso, hermanos míos, ustedes me han escuchado muchas veces que tengan cuidado, especialmente las madres, las abuelas, cuando hay un hijo varón, un nieto varón, de tanta salamería, y mi hijito, papito, y el niño crece con movimientos afeminados. Muchas veces ustedes, no, nada de hijito, no, varón, como hombre, desde niño, varón. Dice: no, el no homosexual, él es afeminado. Bueno, la palabra del Señor habla del afeminado y los homosexuales. El niño, el chiquito, es que sea varón. Y qué lástima, mi hermano, los tiempos que estamos viviendo. Ahora, yo no estoy en contra de las marchas, por si acaso, hermanos. Respeto a mis hermanos que salen a hacerlo de esa manera. Los respeto. Yo considero que debemos mirar casa adentro, porque nuestro testimonio como iglesia no es el mismo testimonio de hace 30 años. Hoy en día, estoy tratando en el Señor de ayudar a una hermana en la fe, que lastimosamente, acudía a una iglesia, y en esa iglesia siendo casada, conoció a otro hombre. Y yo no conocí en la iglesia, sentada en la banca. No, pastor, hubo un cumpleaños y hicieron un baile. ¿Y cómo? Sí, ahí estaban bailando, todos los hermanos de la iglesia bailaban. ¿Cómo? Si ahí lo conocía a él y todo. Si el pastor también lo hace, ¿no? Hermano, sorprende eso. Pero ¿saben qué? Eso no ocurría, o estaba bien claro hace 30 años, que los creyentes no participábamos en eso. Pero ahora, ¿no?,
simplemente venga. Lo importante es que usted sea miembro de la iglesia, deje su diezmo, deje su ofrenda y haga lo que le dé la gana, porque Jesús lo ama. Dios es amor. Bailando en un cumpleaños de uno de los hermanos de la iglesia, conoció con el hombre que se fue y su marido la dejó. Eso es el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Son los tiempos. Entonces, hay personas enquistadas en la iglesia que no son creyentes. Y escúchelo bien. Hay pastores que no son creyentes. Pastores. Hay gente que canta que no son creyentes. Dice, pastor, ¿cómo puede saber usted eso? Bueno, hermanos míos, eso de la mentira, no se la crean. No crean esa mentira de que no hay que juzgar. Es una mentira. Jesús mandó: por sus frutos los conoceréis. Simplemente eso. Eso de no juzgar, no juzguen para que no sean juzgados, no se refiere, hermanos míos, a que el creyente, el Hijo de Dios, no vea a su hermano caer y lo deje caído. No. Hermano, estás mal, levántate, hermano. Pero eso de no juzguen hace que muchos vivan vidas disolutas y alejadas del Señor, y haciéndose llamar cristianos cuando no tienen nada que ver con Cristo. Que Dios es amor. Dios es amor, sin lugar a dudas. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y aquel que no tiene a Cristo está expuesto a la ira de Dios, a la ira del Señor en el día final. Pero peor será para aquellos que promueven el falso evangelio, de que no hay que juzgar, no hay que decir nada. Bien, la carta a los Romanos, el capítulo 1 de Romanos. Fíjense, hermanos, voy a leer aquí del verso 28, desde el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ay, Dios mío. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, todos estos hombres enquistados, hermanos míos, escúchame bien, infiltrados en la iglesia, tienen todas estas cosas. Y no solo las hacen, sino que se complacen con las que las practican. Porque hay muchos que dicen, yo dejo nomás allá, ¿no? Hermanos, usted y yo, si somos de Cristo, no podemos complacernos con aquellas personas que practican esas cosas. No podemos tener complacencia con ellos. No podemos, porque en nosotros habita el Espíritu Santo. No podemos complacernos en la maldad pura, vivida. No podemos. Debemos rechazar estas prácticas. Así nos digan que no lo amas. Hermanos, no hay que dejarse engañar. No hay que dejarse engañar. No, miren, al apóstol Pablo lo acusaban en segunda carta de los Corintios, capítulo 10. Capítulo 10 de la segunda carta de los Corintios. Leo los versos 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Porque a la verdad dicen,
las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Miren, había gente en Corinto que achacaba a Pablo por lo duro que hablaba, por lo duro que predicaba. Dice, ese manda cartas, dice. En cartas se ve como que fuera fuerte, pero cuando está aquí es un pollito. Así le decían. Y Pablo les escribe, esto tenga en cuenta tal persona, porque habían algunos falsos en Corinto. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Eso dice Pablo. Me dicen que soy débil, bueno, estaré presente ahí, voy a ser fuerte, con palabras y con hechos. Porque si esto por cartas nomás amenaza, por cartas nomás dice. Había gente allí en el liderazgo de la iglesia que estaba hablando eso de Pablo, menospreciaba a Pablo. Pero mis hermanos, fíjense, el mismo capítulo 10, perdón, 11 ahora, el mismo capítulo 11, leo el verso 10, ¿no? Porque el 10 y el 11 Pablo defiende su ministerio, los capítulos 10 y 11 de segunda carta de los Corintios. Pero fíjense, segunda carta de los Corintios, capítulo 11, desde el verso 10 leo: por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios lo sabe. ¿Qué es lo que decían en Corinto? Que Pablo no los amaba, que era un falso, que todo el capítulo de Corintios 13, Dios es amor. Pablo no, él no ama. Pablo era acusado de que no los amaba. Y por eso Pablo dice en el versículo 11, ¿por qué? Porque no los amo. Dice, Dios lo sabe. El verdadero mensaje del Evangelio es decirle al impío, al que no tiene a Cristo, no sigas en ese camino que te conduce a la perdición. No sigas en ese camino que te conduce al infierno. Les guste o no les guste, tenemos que decirles el mensaje, porque ese es el verdadero amor. El verdadero amor. No es que te dice, sigue nomás, que Jesús te ama, y sigue, sí, Dios es amor, pero al infierno pues. El verdadero amor le dice a la persona, no sigas por ahí, no sigas. Pero ¿qué ocurre? No juzgues, tú odias. No, hermanos, no. El verdadero amor fue el que nos trajo a Cristo. Alguien nos dijo que éramos pecadores y que necesitábamos arrepentirnos. Alguien nos convenció y fue el Espíritu Santo. Alguien nos trajo hacia los pies de Cristo. Pero el mensaje ha cambiado. No, hermanos, no. Pablo decía, mira lo que sigue diciendo, verso 12 en adelante, dice: mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Miren cómo nos llaman, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira, hace 2000 años. ¿Ha cambiado? No, seguimos en lo mismo. Hay cualquier cantidad de falsos que predican supuestamente la palabra de Dios, pero hermanos míos, sin el arrepentimiento. Vean, mis hermanos, no sé
si he bautizado a personas que no son convertidas. No lo sé. Dios lo sabrá. Pero escúcheme bien. Toda persona que se convierte a Cristo debe dar testimonio de que es cristiano. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Leo los versos 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. La orden a la iglesia es un mandato, no una sugerencia. Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabra del Señor. Dice: el que creyere y fuere bautizado. Hace 2 o 3 semanas tuvo un hombre por aquí y estaba arriba en la oficina y escuchaba la puerta. Bajé y él dice: aquí es cierto que es una iglesia evangélica. Sí, le digo, aquí es una iglesia evangélica. Entonces me dice, mire, yo quiero bautizarme. Me alegró escucharlo. Yo quiero bautizarme. Entonces, bueno, entré, lo senté. ¿Y por qué quiere bautizarse? ¿Cuándo aceptó a Cristo como Salvador? ¿Cuándo se arrepintió de sus pecados? Un momento, dice, yo no tengo que arrepentirme de nada. No, yo quiero, dice. Ya me bauticé mormón, testigo de Jehová, adventista. He sido bautizado niño católico y quiero bautizarme también en los evangélicos. Alguien tiene que decir la verdad. No. ¿Qué? Sí, que ahora quiero bautizarme evangélico. No, le leí la palabra, le abrí la palabra, le expuse la palabra y dice: no, voy a otra iglesia que me bautice. No sé si la iglesia lo bautizarán, porque así como están las cosas, puede ser. Pero hermanos, en la fe. Entonces digo: Dios mío, no, miren, aquí Jesús, el Señor, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, lo que está diciendo el que cree en Cristo, enseguida quiere testificar, quiere decirle al mundo que él es cristiano, que ella es cristiana, y busca bautizarse. Porque es un testimonio para el mundo. El bautismo es un testimonio exterior de lo que ha ocurrido en nuestro interior. O sea, el hombre muere, baja al agua, el viejo hombre, y se levanta el nuevo hombre. Jesús fue el primero en bautizarse. Y él es el ejemplo para que todos aquellos que se llaman cristianos deben bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, eso es un testimonio permanente, hermanos, y el mensaje no ha cambiado. Sigue siendo arrepentidos y creer en el evangelio. Ese es el mensaje de hoy. Sigue siendo el mensaje. Pero cuando vienen y dicen, no, que no se los aman, no, hermano. Miren, en la marcha esta que hubo ahí, había algunos que fueron homosexuales, algunas que fueron lesbianas. Sí, hay de que creyentes que critican eso. Reitero, yo no critico, pero sí he sido testigos, hermanos, he sido testigos de conversiones de homosexuales. Lo he sido. Y no solo yo, una iglesia entera. Y lo voy a conversar, creo que particularmente lo he conversado también, lo voy a conversar. Nosotros éramos del grupo de jóvenes ya hace muchos años, ¿no? Es decir, en los años 88, 89, por ahí. Y en la esquina de Pedro Moncayo y Pedro de Mayo, en esa esquina, ¿no?, especialmente los viernes, en esa esquina se paraban cualquier cantidad de homosexuales vestidos de mujer, cualquier cantidad vestidos de mujer, maquillados como mujer. Nosotros hacíamos lo que se llamaba, o se llama, hagan todavía, aires libres en el Parque Centenario.
Y a las iglesias predicamos la palabra, cantamos y invitábamos gente para llevar a la iglesia. Ese era. Hermanos, y siempre se repartían tratados e invitaciones en el parque. Y se llevaban en el parque. Pero nunca nos habíamos, la verdad, acercado a ellos. Nunca. Llevamos años y sabíamos que estaban ahí, pero no nos acercábamos. Hasta que un día alguien dijo, ¿y por qué no les invitamos a ellos? Ay, no, dice, están metidos. Oh, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ellos también pueden tomar la gracia del Señor. ¿Por qué? Y hermanos, nos acercamos, jóvenes, mujeres y hombres, y les dimos la invitación. Los invitamos. Ellos nos miraron como dicho raro, ¿no? Dicen, ustedes siempre están por aquí, nunca, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora nos invitan? Queremos que escuchen el mensaje. Vamos. Vamos. ¡Qué sorpresa, hermanos! Una sorpresa para nosotros. Cuando dijimos vamos. 11 homosexuales, vestidos de mujer, entraron a la iglesia. 11 escucharon el mensaje. Pero ¿saben qué? Cuando entramos a la iglesia, Dios mío, habían personas que eran diáconos en la puerta diciendo que no se los debía dejar entrar así, vestidos de mujer. Hermanos, si les predicamos el evangelio, ¿a quién les predicamos? Entraron a la iglesia, escucharon el mensaje. De los 11, 8 tomaron su decisión por Cristo, se arrepintieron de sus pecados, lloraban, arrodillados, y el maquillaje se les corría por la cara. Y no fue la emoción de esa noche, porque después, como venían como hombres y todo, y estaban a su familia, y se convirtieron en portadores del mensaje de Cristo, anhelaban y hablar de Cristo, iban a las cárceles a predicar de Cristo, hasta ahora. Lo he visto, hermano, y conversando con ellos, ¿saben la desesperación de un homosexual? Muchos habían sido violados de niños. Dice que era un infierno horrible vivir esa vida, y lo decían, lo testificaban. ¿Pero por qué, hermanos, aceptaron a Cristo? Porque hubo el mensaje para que se arrepientan de sus pecados, el mensaje para que vengan a Cristo. Y ese es el mensaje que debe seguir siendo predicado, el mensaje de poder, el mensaje del evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje que salva, el mensaje que da vida eterna, y no ese falso de que Dios es amor, no los juzgues. No, los amamos, escúchame bien, los amamos, y por eso les predicamos que no sigan por ese camino que conduce al infierno, sino que tomen la libertad en Cristo ahora y sean libertados de ese pecado sucio, maloliente. Pero por ese pecado también murió Cristo. Si se arrepienten de sus pecados, Cristo hará una nueva criatura de ellos. Ahora serán hijos de Dios. No importa lo que fue su pasado, no importa lo que hayan hecho en su pasado, si reciben a Cristo, Él perdona todo, limpia todo y les da una nueva vida. Ese es el mensaje del evangelio. Pero sí que, mis hermanos, cuidado. Porque ahora en misma estos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, no es amor, no hay que juzgar. No, Dios mío, ellos irán al infierno. Dios mío, siento una desesperación. Porque, hermanos, en la fe no puede ser que la iglesia pierda su razón de ser. La razón de ser es hablarle a otros de Cristo, sacar a otros de las tinieblas, sacarlo. Cada vez veo más ilustraciones de lo que es el evangelio, más ilustraciones.
¿Saben? Caminar por aquí entre semana, niños que andan golpeando y pidiendo dinero. Yo tengo en la oficina un tarro con bombones, caramelos, ¿no? Ahí lo tengo. Entonces, no da plata, ¿no? No le voy a dar plata. Pero bajé y le repartí bombones, ¿no? Eran dos. Subí, cerré la puerta, al ratito vinieron como 10. Bajé y vacié el grito. Hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. Esos niños recibieron sus bombones y fueron a decirle a otros: ¿dónde había bombones? Ese es el mensaje de Cristo. Hemos recibido a Cristo como Salvador y debemos decirle al mundo: ¿dónde hay salvación? ¿Dónde hay perdón? ¿Dónde hay vida eterna? ¿Dónde está Jesús? Ese es el Evangelio. A eso somos llamados, a hablarle a otros de Cristo. Sí, hermano, no importa si se ofenden, pero hay que decirle que Dios los ama. Pero si no reciben a Cristo, están expuestos a la ira de Dios. Y eso enseña su palabra. No el falso evangelio, no el falso amor de que simplemente, oh no, Dios es amor, Dios los ama. ¿Ven? No. Que se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Eso le creo, hermano. Eso es el mensaje. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermanos, cuando estemos en la gloria, lo he dicho muchas veces, ojalá estén con nosotros nuestros hijos, que todos nuestros hijos sean cristianos y estén con nosotros en la gloria. Pero ¿sabe qué, hermanos míos? Usted no lo sabe, pero si usted vive una vida cristiana, alguien lo está observando, alguien está viendo quién es usted, y ese alguien dice: voy a ver si escucho el Evangelio, porque veo que esa persona en verdad busca a Dios y tiene a Dios por la manera como se comporta. Entonces usted va a escuchar en el cielo, ¿no? Usted, ¿cómo se llama? ¿No? Marcos, usted se llama Marcos. Sí me acuerdo. Usted me trajo a Cristo. Por usted conocí a Cristo. Por usted estoy aquí. Dios lo utilizó a usted para traerme aquí. Sí, usted me invitó, yo lo rechacé. Pero después dije, otra persona me invitó y dije: bueno, también voy a ir. Y acepté a Cristo. Somos instrumentos de Dios, hermanos. Somos instrumentos. Pablo decía: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si no fueren enviados? Y ay de mí si no predico el Evangelio. Hermano, con todo mi corazón, yo les pido en el nombre de Jesús que recordemos que somos salvados para buscar salvar a otros. Así es. El que gana un alma para Cristo, el que gana una persona para Cristo, hermanos míos, tiene un premio inconmensurable aquí y allá. Así que predicar el Evangelio es un privilegio que nos da el amor de Dios. Los ángeles no predican el Evangelio. Les aseguro que ellos quisieran predicarlo, pero no lo hacen. La orden es para nosotros. Ese privilegio es para nosotros. Que Dios nos ayude a valorar lo que Dios nos ha dado y que de verdad seguimos dando mensaje, que sigamos dando mensaje que liberta al hombre de la maldad, del pecado. Que Dios lo bendiga, hermanos.